Buenas noches, mi nombre es Gustavo Marín, soy estudiante de antropología, pertenezco al grupo 10007 220. Eh, Estoy realizando este video ya que así lo solicita la guía de actividades sobre el tema concepto de cultura. La cultura para los antropólogos es un concepto básico que gira en torno a la disciplina. La cultura abarca todo y es parte fundamental como aportó las ciencias sociales. El concepto de cultura nació luego de observar el comportamiento animal y humano. Mientras el comportamiento animal se basa en el instinto, el humano es todo lo contrario. Los seres humanos tenemos la capacidad de razonar, de pensar, de analizar y de aprender. Eh, los humanos se comportan dependiendo de la cultura de donde vengan, dependiendo del grupo cultural, del grupo humano, del entorno donde se ubiquen, pues tendrán diferentes culturas. El antropólogo siempre intenta estar en campo, ir a las raíces de esos grupos, a su entorno, para aprenderles de las diferentes culturas. Hay culturas que son puras o, o hay culturas que se pueden mezclar. Hay grupos que se mezclan, hay personas de grupos que se casan y forman una nueva subcultura. Esto es lo que estudia el antropólogo. Hay diferentes tipos de antropólogos, los cuales algunos sostienen que, que la cultura, que la cultura es un término muy complejo, no solo dependiendo del antropólogo, sino también dependiendo del grupo humano. Cuantos grupos humanos hayan, ese mismo número de culturas lo habrán. El término es complejo eh, y el término es complejo y como decía, dependiendo de la sociedad, del grupo humano, pues depende la cultura. Los antropólogos consideran que hay dos tipos de pensamientos. Mientras unos dicen que el pensamiento, que la cultura ha evolucionado a través del pensamiento, otros dicen que ha sido a través del entorno, o sea, algo físico, algo político. Eh, le- pero sí, pero los dos concuerdan en que los conocimientos y la cultura pasa a través de generación en generación. Algunos se aprenden a través del entorno, de la naturaleza, del sitio donde viven. Otros antropólogos dicen que al contrario, estos se pasan simplemente de generación en generación. Entre ellos, eh, Entre ellos mismos se van pasando estas creencias, estos aprendizajes. Eh, Como les decía, algunos consideran que se aprende es materialmente, otros dicen que se aprende es por medio abstracto. Los antropólogos al evidenciar que a pesar de que un individuo se encuentra dentro de una sociedad, no posee los rasgos de la cultura en la que se encuentra inmerso, solo es en algunos aspectos. Este aspecto que derrumba, según los antropólogos, el concepto de cultura. Eh, el método de estudio que utilizan los antropólogos es directamente de la fuente. Eh, es un método para la ciencia ir directamente a la fuente y esto puede ser llamado un método científico. Eh, el antropólogo puede estudiar al humano de muchas formas, por sus creencias, por su entorno, por sus costumbres, por sus religiones, hasta por su idioma. Eh, el medio natural que los rodea es muy importante, porque no será la misma, tendrá muchas diferencias una cultura de determinada zona, de determinado clima, de determinado país, de determinada raza. Eh, Aunque el tiempo es limitado, pues he intentado dar un pequeño resumen de del concepto de la ciencia, del concepto de la cultura en la antropología, que es una ciencia importantísima para el estudio del comportamiento humano. Muchas gracias y feliz noche.